quiero decirle a la audiencia que yo no estoy tratando de crear dudas, ¿no? Al mismo tiempo estamos hablando de cosas que están pasando, que son inauditas para tomar precauciones, ¿no? Estamos viviendo, yo creo, en mi opinión, eventos bíblicos y de profecías, ¿no? No solamente de Juan en las últimas revelaciones de los capítulos de la Biblia, sino también de Nostradamus. Y otros escritos también que hay dentro de las escuelas esotéricas. Tú sabes que yo soy Rosacruz, masón, pertenezco a otras organizaciones. Una de las que sigo muy profundamente es el Agni Yoga de Elena Roerich, volumen 1 y 2. ¿no? La esposa de Nicolás. La esposa de Nicolás Roerich. Unos místicos polifacéticos completos, era abogado, pintor, él fue quien introdujo a las Naciones Unidas el pacto de respetar todas las iglesias y todos los museos en tiempos de guerra, ¿no? De lo cual nunca se ha respetado, ¿no? Y cosas así por el estilo. Pero tenemos que tomar conciencia, tenemos que cada uno de nosotros individualmente empezar a dialogar con los demás, aunque nos estén mirando como si pareciéramos unos marcianos, ¿no? Porque el momento lo estamos viviendo ahora. Tú sabes, no hay que esperar mañana para decir, voy a estar en la radio, voy a estar... No, dentro de nuestro círculo familiar, decir, tenemos un problema existente que va a pasar, tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos en nuestras raíces, tenemos que tomar precaución, tenemos que rezar entre nosotros, hacer vínculos para ayudar de vez en cuando a aquellos menos afortunados, limitadamente. Yo me recuerdo un día que yo he hablado en muchas estaciones, y me recuerdo un día que fui a ver un amigo mío que tenía un programa de televisión, y yo quería crear un programa también ahí para hablar de los temas que siempre hablo. Que me ves en YouTube, escribe mi nombre, Charles del Campo, allá hay 100 videos. Y esa persona tenía el contacto, y le dije, mira, yo quisiera estar ahí para tener un programa. Inmediatamente esa persona me cerró las puertas y me dejó de hablar. Dijo, pasa algo. Porque se sentía con envidia porque yo hablaba mejor que él. Me enteré de esto después. Pero yo aprendo. Por otra persona. Y dije, parece mentira que por los celos de un individuo me cerraron las puertas a mí. Entonces me puse a pensar y dije, dudé, ¿no? ¿Cómo puede ser que si yo estoy del lado de la luz voy a crear conciencia? ¿Cómo puede ser que yo no tenga el poderío para poder haber llevado a cabo esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dudas en el momento, pero al mismo tiempo ese individuo se crea karma, porque está trabajando para la oscuridad. Entonces ya lo tuve identificado. Y a lo mejor no hablé allí, hablo aquí, y a lo mejor hablando aquí, en esta radio, le creo conciencia a una sola persona. Es suficiente. Es suficiente, ya. Porque el profe Morales tiene como... De esto podemos ver que yo le digo a la audiencia, ¿no? Y vuelvo a recalcar, no soy apocalíptico, pero para poder darle solución a los problemas existentes tenemos que primero reconocer cuál es el problema. ¿No? No solamente en nuestra profesión, no solamente con nuestros cónyuges, en nuestras familias y nuestros hijos, nuestras esposas o maridos, sino también en nuestra vida espiritual. Porque esa síntesis es la que nos va a mantener con una certidumbre. Y este es el momento donde la fe, por primera vez en la historia de la civilización, está siendo puesta a un examen, a ver de lo que tú estás hecho. Y dichosos aquellos que creen sin ver, ¿no? Y como dicen muchas de las partes bíblicas, y yo no estoy tratando de ser religioso, yo no soy religioso, yo no soy teólogo, yo soy teósofo, que son dos películas diferentes, ¿no? Para aquellos que quieran saber qué es la teosofía, búsquenla por el internet, eso es otro diálogo en otro programa, ¿no? Es basado en filosofías, las partes místicas de muchos de estos caminos que llevan al crecimiento evolutivo del ser humano, donde coges una conciencia y te expandes más y empiezas a vibrar con las vibraciones de las leyes universales y cósmicas. Dejas de querer para empezar a amar. Exacto, a todo el mundo por igual. Claro, al enemigo, al que quiero y al que no quería, ahora sí. Hablando eso de enemigo, y mientras más grande eres, más grande es el enemigo. En cantidad de sectas satánicas que hay. Pero están las luciferinas, las satánicas, hay varias, no sé si son escalafones o... Completos. Hay algunas que no se especializan en
en causarle muerte a nadie, aunque practican la magia negra, ¿no? Hay personas que no pertenecen, estábamos hablando de la tradición ahora hace un segundo, hay personas que no pertenecen a ninguna religión satánica, pero hacen unos males increíbles. Yo te estaba contando de la relación que yo tuve, de lo cual estuve dándole soporte a mi novia que estaba locamente enamorada de mi colombiana. Una de las hijas le cae con cáncer y la estoy dándole soporte financiero a todas ellas por 1 año y medio, ¿no? Al último momento, la madre y las otras hijas me odiaban apasionantemente por ser cubano. Arriba de que les había dado... Pero el dinero no importó de dónde venía. Para nada. Estaba yo ahí al lado de su hija aguantándole la mano en los últimos momentos de su transición y dándole soporte a todo el mundo. No apreciaba nada. Y si la mirabas ahí apareció un angelito. Así me tenía. Entonces cuando fui a la iglesia donde están haciendo el velorio, me ignoraron completamente, la mamá y las hijas. Le dije un pésamo, quiero darle el pésamo por la pérdida de su hija que está en transición. Claro. Yo estaba y se me quedaron mirando ni me dijeron gracias, te lo agradezco. Quiere que decir que para tú odiar a un ser humano por su cultura o tradición y estás bajo la iglesia de Dios y te preguntas, ¿aún tú mantienes ese odio? Y yo no le hice nada, que es lo lindo del caso. Porque esta familia, la mamá creó un combo conmigo fenomenal. Yo soy un hombre muy fiel, yo soy romántico, soy muy dedicado. Ella no puede decir nada de mí. Yo le dije a ella, te he dejado 30 veces y siempre regresas. Y ella un día me dice, sí, pero es que tú nunca, yo a ti nunca te he dejado. Digo, claro, si te lo pago todo. Techo, carro, comida. Todavía no te has pagado ni una croqueta. O sea, no hacía falta estar dentro de una secta para odiar. Para odiar. Y eso pasa muchas veces. Entonces hay gente que no sabe esto. Yo esto lo tengo en mi primer libro, Secret Societies Exposed, que está en inglés, que recibió premio literario. Salí en CNN Internacional con mi primer libro, ser comparado al de Da Vinci Code de Dan Brown. ¡Wow! Fenomenal. Buenísimo. El tercero recibió premio literario también por el Ateneo Puertorriqueño, que siempre lo menciono. ¿Y por qué menciono esto? Por el ego, por decir el libro mío, o compren el libro, no olvídense de eso. Mira, ¿sabes por qué? Porque mi motivación nunca fue ser un autor. Mi motivación nunca fue egocéntricamente hacer dinero de eso. Tampoco el ser reconocido, pero tenía algo que contar que era verídico. Y dije, algunas personas se van a identificar con esto y otras no. No, pero aparte, como el venir hoy y decir todo este tipo de cosas para que en esta madrugada de domingo nuestros... Entonces... ¿Y por qué niños? El niño porque es inocente, es inocente, no están contaminados, son bien manipulados y persuadidos para tratar de hacer una abducción, ¿no? Se llama abducción y no secuestro porque el secuestro envuelve una llamada y bolsa, y ahí se envuelve el FBI. Y ahí no interesa directamente que lo devuelvan. Pero lo más sorprendente es, y yo escribí esto en mi tercer libro, El Circo de los Cavernícolas, que puede ser conseguido por eBay. No lo compren en Amazon porque se quedan con mi dinero cada vez que vendo un libro, ¿no? No, fenomenal. Me dicen, mira, vendimos 20 libros, por favor, mándalos. Y le digo, bueno, ¿y dónde están los royalty fees? Porque a mí me cuesta imprimir ese libro, ¿no? Pero por eBay sí. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viviendo en una época que ahora vamos a volver otra vez a las cosas bíblicas, y no que yo sea apocalíptico, pero es que hay una realidad de la especulación de Saint John, de Juan, que escribió en los evangelios de los últimos capítulos de la Biblia, Revelaciones, que dice lo siguiente: el Armagedón, cuando vaya a pasar, vienen los 4 jinetes tocando trompeta. Y de eso hay los 7 sellos, que cuando haya ruptura de los 7 sellos, de los cuales cada arcángel está ahí, entonces cuando vamos a saber que viene el apocalipsis. Pero ¿qué es lo que pasa? El Armagedón es la pérdida, del hombre en su moralidad, no que vaya a cesar de existir, sino que va a perder toda identidad con lo que es justo, ¿no? Va a violar sus propias leyes. Y hay partes bíblicas que dicen eso. Va a llegar los tiempos en los cuales el mal se va a convertir en el bien, como Estados Unidos ha legalizado la droga,
que eso es una cosa insólita, ha legalizado el aborto, que eso es homicidio prematuro, ha legalizado, y no que yo sea homofóbico, el casarse entre el mismo sexo, que eso altera la procreación humana, y esto siempre lo digo en cada programa, ¿no? No está bien. Si ustedes quieren vivir como pareja, está bien, pero no usen los fundamentos tradicionales de la religión para hacer un cambio de que no, Dios sí permite que nos casemos entre nosotros mismos y creamos una familia. Creo que lo hacen más que nada por el tema herencia, porque ha pasado. Tanto, el preámbulo son los cultos y las personas que están asociadas a estas sectas satánicas, tales como la OTO, Ordo Templis Orientis, que proviene por Aleister Crowley, que fue donde primeramente también se estableció en Inglaterra y después vino a establecerse en Estados Unidos en 1966, que está en California, con potestad como una religión por Constitución de Estados Unidos y enmienda que lo tienen como una religión establecida verdaderamente. Está el Golden Dawn. Las que predominan hoy en día es la Santa Muerte, que es la de México, donde se envuelven también sacrificios de niños. Y por eso es que hay tantos secuestros y tantos niños perdidos y adolescentes en Estados Unidos. La otra que hay, que predomina mucho entre los latinos, es lo que se llama el Palo Mayombe, que es una secta dentro de la santería, y no que yo esté en esa organización, pero he hecho indagaciones, investigaciones, y he preguntado a muchas personas que son paleros y están en eso. Lo que pasa es que ellos no admiten hacer sacrificio humano, porque si no estuvieras admitiendo a un homicidio, y eso es arrestable de por vida, pero sí también están envueltos en eso para poder estar en esa religión, ¿no? ¿Por qué estas personas se identifican con organizaciones maléficas? Antes que eso, voy a retroceder para dar un preámbulo semi-histórico en esto. Por lo siguiente, todo el mundo sabía de nosotros que somos periodistas investigativos, y más yo que soy autor y tengo una agencia de detective privado que trabajo internacionalmente, globalmente, ¿no? Inglaterra, Francia, Marruecos, todo a Colombia, Venezuela y México. Estoy bien activo ahí con unas cuentas que tengo ahí por más de 15 años. Déjame decirte una cosa. Nosotros sabíamos que lo iban a asesinar, porque él tenía mucha información de inteligencia que iba a comprometer a muchas personas. Perdón, él se iba a suicidar. No, lo iban a asesinar y hacerlo ver como un suicidio. Claro, por eso. Entonces, atrás de esto también están los Clinton, porque Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, viajaba ahí muchas veces. Fíjate que después que él se suicida, supuestamente, ¿no? Sí. Que eso está ahora súper cuestionado, porque hay muchas vulnerabilidades dentro de la prisión. Pero de alta seguridad. Exacto, de protocolos que no fueron seguidos, donde tienes al testigo, a la persona, en estos momentos, él es como Osama Bin Laden, y lo vas a dejar ahí descartándolo. No, eso no trabaja así, ¿no? Es raro. Es completamente. Pero, ¿cómo se hunde más? ¿Y dónde viene las teorías de conspiración? De que atrás de todo esto estaba esta organización satánica trabajando en lo siguiente. ¿Por qué el FBI, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, después que se suicidió, fue cuando fue a la casa? No. El protocolo legal de toda procuraduría es cuando se arresta al individuo por un crimen cometido, es encausado, inmediatamente se va a la propiedad y a los negocios, se busca esa evidencia. Correcto. Para después usarla. Para ver si lo tiene que dejar adentro o no. Exacto. Y en este caso en particular no lo hicieron, que eso es algo sorprendente, ¿no? Entonces muchos de nosotros nos quedamos como detectives que tenemos experiencia en esto, de cómo el gobierno está haciendo esto a este nivel tan descarado, y no hay consecuencias de justicia, no hay jurisprudencia, no hay moral, no hay ética, no hay principios. Nos están a todos nosotros los ciudadanos tratándonos como si de verdad fuéramos anormales. ¿Pero y quién tiene interés en que esto pase? Las personas que están comprometidos en esto, no tanto por el tráfico de menores y tráfico por sexo, primordialmente porque el FBI tiene información que sabe que hay más de 10.000 niños desaparecidos que fueron usados para sacrificios humanos y están muertos. 10.000.
Taos es el que aún todavía a estas alturas, te estoy hablando desde aquella época, ¿no? El grupo de los asiris, que están en contra de ISIS en la parte de Siria, Irak y Turquía, es donde hace como 2 años mataron a más de 10.000 de ellos, ¿no? Porque están predicando la demonología y el ángel caído. Y de ahí, ¿qué pasa? Hay una historia atrás de todo esto, que hay personas que se identifican con esto. Y ellos hablan mucho previo a las enseñanzas del Corán de Mohammed. Y antes que eso, como preámbulo sobre Jesucristo con la Biblia, el Sefer Yetzirah y el Talmud de los hebreos y el Bhagavad Gita de los hindúes y los Vedas, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que hoy en día muchas de estas organizaciones, aunque el público no lo crea, se mantienen activas. Y no necesariamente usted puede estar perteneciendo a estas organizaciones clandestinas sin saber atrás de esa organización que hay otra aún más compenetrante. Como ejemplo, esto que pasó ahora con Jeffrey Epstein, ¿no? Un hombre que era billonario, que no se sabe aún cómo él pudo generar $1 billón y más. Tenía varias islas, de lo cual nadie podía entrar a ella en el sector de las Islas Vírgenes. Habían ya muchas y múltiples querellas, no solamente de niñas menores que se habían desaparecido, sino también el tráfico de sexo, donde habían personas de la cúpula, políticos, senadores, congresistas, y hasta uno de los príncipes de Inglaterra, uno de los hijos de Charles, de Charles I. Entonces por ahí ahora empieza la extorsión y el soborno y eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que las noticias no están diciendo es algo que es completamente impactante. Epstein pertenecía y estaba haciéndole adoración a Moloch. Y Moloch es la versión del Satanás, de lo cual está en Revelaciones, que es los últimos capítulos bíblicos sobre las grandes profecías de cuándo ha de llegar la bestia del 666, ¿no? Entonces, él pertenece a este grupo, de lo cual parte en su mente, ¿no? De sus teorías dicen, hace falta tener sacrificios humanos para tomar la sangre y rendir homenaje a Moloch. Y eso es un grupo que es hebreo. Y por eso él tenía ese poder inmenso. Claro, ningún hebreo te va a admitir eso y van a decir, no, eso ya no se hace, eso no se practica. Sí se practica, aún así. Y lo voy a comprobar. De ahí nacen, de esa Biblia, 10 denominaciones. Los cristianos, los católicos, los pentecostales. Bueno, tenemos por ahí para seguir, no para criticarlos. Es mejor estar identificado en un dogmatismo religioso que tener ninguna identidad espiritual en estos momentos. Pero bueno, volviendo otra vez a las revelaciones que se escribió 100 años después de la muerte de Jesús el Cristo. Lo que pasa es que las profecías esas que están dichas ahí aplican más ahora que a la época esa de los romanos. Algo impresionante, ¿no? Porque estamos viendo ahora que masivamente lo que está pasando ahora es lo siguiente. Tenemos que la amenaza de antes era a lo mejor una espada, ¿no? O un tiraflecha, ¿no? Ahora tenemos armamento nuclear. En la época de antes había calidad de alimento, hoy las tenemos los GMO, organismos genéticos modificados en la comida, que son tóxicos y cancerígenos. Y por eso, bueno, nos enfermamos y si no tenemos un seguro adecuado, los médicos no pueden hacer nada. Entonces estamos viendo que la calidad de la vida sigue reduciendo y estamos siendo atrapados y oprimidos por el gobierno. Globalmente todo el mundo. Por eso es que hay un desafío grande de todas las civilizaciones moviéndose unas a otros lugares, buscando una supervivencia más factible. Y piensan que en Estados Unidos va a ser aquí, ¿no? Y sí y no. Desafortunadamente, estamos engendrando guerras injustas, nada más que por laborar por ganancias, de lo cual los senadores y los congresistas, cuando empezó la guerra de Irak, con las reclamaciones falsas de que habían bombas atómicas que nunca se encontraron, era todo por el petróleo,
para extraerlo gratuitamente y dividírselo entre los aliados. Por eso es que Estados Unidos se tardó mucho en entrar en la guerra y lo hicieron muy inteligentemente. Sindicatizaron a los demás países diciéndoles, vamos en conjuntos para que no nos acusen de un imperialismo y de una invasión ilegal, y después nos repartimos el petróleo como premio. Y la OPEC, que es la organización petrolera que está a cargo de todas estas clases de regulaciones, no interfirió. De esto hablé por televisión de cable de RT globalmente y fui reconocido por eso, ¿no? Porque nadie le daba miedo a las personas a hablar por las consecuencias que nos puede traer de peligro a nuestras vidas. Algo impresionante. Entonces vemos que estamos viviendo ahora donde ya los 7 sellos solamente quedan 2 que no se han abierto y están bien cerca. Otra cosa que hemos hecho es, hemos alterado la procreación, que quiere decir la interacción íntima entre nuestras parejas, hombre y mujer, y se ha creado ahora el SIDA. Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto en un jaque mate? Que ya descartamos eso como si fuera un catarro y supuestamente ya le encontramos la cura al SIDA, pero una pastilla te cuesta $250. Bueno, pero aparte ahora se hacen los bebés genéticamente. Entiendan que es algo que está ahí nomás, no es en la luna, es en Estados Unidos, es en Chile, es en México, es en Colombia, es en todo el mundo que es sectas satánicas, y hay formas de poder identificar cuando todavía es tiempo para que especialmente los adolescentes, que deben ser los que más se meten en todo esto, podamos percibir y lograr rescatarlos antes de que sea tarde. Exacto, lo mantienen muy confidencial, un ritual, todos vestidos de negro, haciendo invocaciones satánicas, las velas, los vestuarios, muchas veces se envuelven en orgías, eso es algo que les atrae. Muchas veces están consumiendo narcóticos, exacto, eso es otra cosa que lo atrae. Y están en lo que se llama en inglés el peer group, entre un grupo y se identifican unos locos con los otros locos, ¿no? Y es algo increíble. Y tratan de mantenerlo confidencial y se ponen siempre ciertos tatuajes que los identifica a ese grupo. Exacto. En Minnesota, en el estado de St. Paul, aquí en Estados Unidos, hay registrado 39 organizaciones que practican el Wicca de magia, ¿no? ¿Pero Wicca puede llegar a ser bueno también? No, Wicca es bueno, predominante, es una cosa que es magia blanca. Magia blanca, ecléctica, meditación, velas, hacen los círculos en la luna llena, están haciendo mantras, una manera vegetariana de llevar la vida, entrar en contacto con la naturaleza, pero también existe la mano izquierda, que es la que se trabaja también dentro de la demonología, ¿no? Y tienen los nombres igual que en la cábala. La cábala de los hebreos es muy reconocida por 3 árboles, que lo he mencionado previamente, con los sefirot, que Tech, Ma, Binah, Chesed, Nesach, Yod, Tetragrammatón, Yesod y Malkuth. Y dentro de eso hay 32 caminos. Está el primer árbol y después está, que es el de la luz, y está después el tercer árbol, que es el de la oscuridad, que esos nombres no los voy a mencionar, porque son nombres de arcángeles caídos cuando cayó Lucifer. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás a un nivel grande? Las posibilidades que un arcángel de la oscuridad se ponga en contacto contigo en una invocación de un ritual son más posibles que la de un ángel. ¿Y por qué? Te voy a decir. Porque el ángel no se te va a presentar a menos que tú seas meritorio de eso. Y un ángel no se va a presentar para alimentarte el ego de su existencia. Ellos ya tienen otros trabajos en la jerarquía que están peleando en otros niveles que nosotros desconocemos porque no tenemos evolución ni la inteligencia para poder captar eso. ¿No? Yo tengo un manual de la orden martinista, que es una orden de cábala, el ritual completo en castellano. Está desaparecido en todos los lugares, lo han sacado, y las palabras y todo. Hasta la misma organización los quitó y ya no los da. Y el contenido es místico y esotérico y te habla de mantras, de los elogines, que los puedes mencionar y empiezas a ver manifestaciones y te dicen no lo hagas a menos que vayas a hacer un trabajo donde vayas, por ejemplo, a hacer una proyección astral para traer más paz
al mundo. Se escogen ciertos días, ciertos meses, la luna llena, entonces todo el mundo se pone en contacto y todo esto pasa clandestinamente. Y todo el mundo empieza a meditar a un nivel internacional para proyectar energía positiva donde hay tanta oscuridad. Y eso es estar en el camino verdadero del misticismo. Entonces, en estas organizaciones satánicas empiezan a haber apariciones que pueden ser no necesariamente los arcángeles caídos, sino también espíritus de la oscuridad, ¿no? Toda esa gente que están en las cárceles, que han cometido homicidio, En el bajo astral, ¿no? están en el bajo astral, como tú lo has mencionado, y cuando ve a alguien que está tratando de invocarlo, empiezan a haber manifestaciones, que es algo completamente sorprendente. Que me dejó muy sorprendido a mí. Y no que yo vengo aquí a hablar de mis relaciones ni nada de eso. Yo tengo un cuadro de 1610 valorizado en miles de dólares, que proviene de la Basílica y de allá de Italia. Me lo dio un italiano cliente que tenía mucho dinero, le resolví un problema grande y me pagó con eso, que es la Virgen María con el bebé Jesús. Se llama la Madonna. Y hay muchos pintores de esa época que pintaban para las iglesias, no le ponían el nombre, lo ponían por atrás y todo. Bueno, esto ya está confirmado y autenticado. Y yo duermo con esa pintura al lado mío, ¿no? Porque yo me considero cristiano primero antes que nada, ¿no? La iglesia mía es el corazón mío y la conciencia con Dios. La donación mía no es a la iglesia, es a las personas que veo que tienen, esencialmente el que está desamparado, que necesita zapatos, ropa, comida. Ahí estoy yo presente. Pero bueno, un día ella estaba ahí y le digo, mira a esa pintura y júrame por ella que tú a mí me amas y que si tú a mí no me amas y sigues conmigo, cáncer le ha de salir a tus 2 hijas. Ahí. Eso es muy duro. Juró, en un promedio de 4 meses, cáncer le salió a las 2 niñas. Después yo tuve conversación con ella y le dije, ¿tú te acuerdas lo del cuadro, lo que tú hiciste? Y le digo, tú hiciste eso que juraste si usaste la palabra en vano de Dios por interés de que yo supiera que todavía haciéndome creer que tú me amabas con tal de recibir mi ayuda financiera y soporte. Porque nunca me amaste ni a mí, ni a tu ex marido. Ella se había casado y divorciado 3 veces. No, un día me confesó que con el marido que estuvo 14 años, un tremendo hombre, nunca le dijo te amo. Yo le digo, y le rogaba el tipo. Y entonces ella le fue infiel con otra persona, con el ginecólogo coincidencialmente. Entonces yo le dije a ella, y él se quedó ahí sabiendo y se casó contigo sabiendo eso. 14 me dice sí. Le digo, déjame decirte, ese papel yo no lo hago, ¿no? Entonces yo, como soy una persona que soy como un terapista, yo no te voy a abandonar en los momentos difíciles. Yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte, por hacerte crecer, por hacerte realizar. Pero a veces no es el amor el que se acaba, sino la paciencia. ¿No? Que sí. Entonces, yo te digo a ti una cosa, a mí no se me hubiese ocurrido nunca hacer eso. Déjame decirte, usar el nombre de Dios en vano. Y por eso ya tiene los 20 traumas que tiene y va a continuar teniendo. Y tú la miras y parece un angelito. Es más fácil decir, no. Exacto. No, estoy muy bien, me siento muy bien, pero no sé qué es amar. Exacto. Hay 1000 formas. Mira, yo soy la persona conforme a alguien sin mentir. Yo soy la persona más flexible del mundo. Hay veces que yo salgo con parejas, yo soy muy romántico, a mí me gusta estar en relación, ¿no? Yo le digo, mira, vamos a ver lo que pasa, si funciona bien y si no también, tú te das por tu lado, yo por el mío. Por supuesto, en los mejores términos. Pero sin pelea, ¿no? No, pelear es pero sin pelea. Pero figúrate, un día estuve con una muchacha y al segundo mes me dice, ¿por qué no vendemos tu casa, que ya está pagada, y compramos una que están vendiendo en Pines por $700,000? ¿Y cuánto ponía? Ella no está poniendo nada. Entonces le digo, hazme el favor. Yo me quedé así, pero tú estás loca, ¿qué es lo que te pasa? Entonces estamos viendo la superficialidad de estos seres humanos. Pero creo que todo nos está llevando a ser superficiales. Mi opinión, las redes sociales, en lugar de acercar,
todos estos personajes tienen diferentes nombres, ¿no? No voy a mencionarlos ahora porque sería como que dándole una invocación o interés a personas que no estén aptos para esto. Igual que el Palo Mayombe practica el sacrificio humano, claro, no lo admiten porque estuvieran haciendo la misión de un homicidio, ¿no? Había mencionado en el programa previo sobre la Santa Muerte en México, que es practicada por el cartel y sacrifican muchos niños. También existen los grupos satánicos que hay de la Iglesia de Satán en California, en San Francisco, que fue registrada legalmente en 1966 por el señor Dubey. Existe la OTO, Ordo Templis Orientis, por Aleister Crowley, de lo cual también creía en todas estas clases de rituales. Nadie va a decir si nosotros estamos envueltos en esto, porque es una admisión de un crimen, pero solamente hay que mirar las estadísticas, que podemos verificarlo en los medios sociales. En Estados Unidos, nacionalmente, el promedio de niños perdidos es como el resultado de las abducciones para sacrificios de rituales satánicos, donde se toman la sangre de los objetos y ponen muchas veces los órganos a la venta en el mercado negro. Y esto sí existe, y el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, tiene conocimiento de esto, pero no dan a conocerlo porque si no se crea un pandemonio social y las personas allá afuera van a decir, bueno, ¿cómo puede ser esto posible? Cuando hay una persona que está registrada policialmente perdida, si no hay un cuerpo donde hallarlo, no lo toman como homicidio y pierden el interés, lo ponen como se llama cold case, una desaparición y ya. Mucha gente que están en las teorías de conspiraciones dicen, están siendo secuestrados por los platillos voladores a otros planetas. Claro. Y eso es lo que el gobierno quiere que tú creas. Para crear menos pánico. Y sospecha, claro que sí. Precisamente lo que estábamos previamente hablando en el programa la semana pasada era sobre Jeffrey Epstein, el judío que cogieron ahora, que con un estatus financiero de $1 billón, que lo cogieron traficando con niños para sexo y para presentárselo a senadores y congresistas y otros gobernadores de otros países, y vienen ahora a hacerle registro de una indagación a la isla donde él vivía, en Trinidad, después que supuestamente cometió suicidio, que es mentira, ya sabemos que fue asesinado porque se iba exacto, comprometió a muchas personas que iba a testificar, y tenía un poderío también porque tenía filmado ocultamente actividades sexuales con menores. Pero lo que el público descarta aún, y esto es primicia aquí en la radio, es que muchos de estos niños también que estaban en la estadística de desaparecidos fueron usados para sacrificios humanos. Es terrible. Completamente. Ahora, el sacrificio se usa esto. Sí. Yo he estado encubiertamente envuelto en localizar niños perdidos. Yo tengo cuentas corporativas también que viajo mucho a Europa y también a América Latina, ¿no? También en cosas de secuestros y negociaciones de bolsa, que he sido entrevistado por muchos canales de televisión en esto. Pero el secuestro es porque esperan devolverlo a cambio de dinero. Exacto. En estos, como yo estoy considerado coincidencialmente en La Nación como el experto e investigador en cultos, Cult Investigator. Y no para darme promoción, escriben Charles del Campo en todos los medios sociales y me van a encontrar ahí, mis teléfonos de contacto y mi correo electrónico, ¿no? Y sobre los 3 libros que tengo escritos, que ahora estoy escribiendo, ya tengo el manuscrito preparado, el cuarto, que se llama El demonio dentro de nosotros. Exacto. Ya con el título nomás ya me imagino que va a ser que habla de estos temas. El otro, El Circo de los Cavernícolas, sí tiene capítulos de todas estas conversaciones que hemos estado teniendo, y habla también uno que se llama Los Cavernícolas, de los cuales hablo de los matones de series, pero que eran caníbales, ¿no? Y cómo también todos tenían un denominador común, en lo cual todos siempre hablaban que sentían que tenían un demonio dentro de ellos que los estaba induciendo a llevar esta clase de matanzas y también después comérselos. Cosas inauditas, pero cosas que sí pasan. ¿Pero están locos o escuchan algo? Mira, es fácil, la psicología te va a decir
está loco, tiene demencia y psicosis, ¿no? El criminalista te va a decir es una desviación basada en X factores, ¿no? El santero te va a decir hay que hacerte un despojo. Todo el mundo tiene Cada una uno desde opinión. su punto de vista. Exacto. Yo he visto las entrevistas de todos estos matones de serie, los más predominantes, de lo cual hablan... Los asesinos seriales. Los asesinos seriales. Si yo estudié los que son de 10 para arriba. Ramírez, Ted Bundy, todos estos otros americanos que hablaban muy conscientemente, no enseñaban ningún registro de una deficiencia mental, de lo cual hubiese un índice de un desbalance mental, excepto que sus actos conllevan esas clasificaciones, ¿no? Pero ellos también decían, ya admitían, en las entrevistas que tenían, ¿no? Con los psicólogos y con los entrevistadores de periodismo, ellos decían, yo sentí que tenía un demonio dentro de mí que se había poseído y yo veía el demonio que era el que estaba haciendo todas estas cosas. Lo interesante de todas estas entrevistas es que todos los asesinos de series de esta índole, que eran caníbales, tenían un denominador común y era ese el factor, de lo cual ningún entrevistador, ningún psicólogo, ningún detective y ningún agente del FBI elaboró en eso. Entonces, como para tenerlo como dentro del mundo paranormal de anomalidades no existentes. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, tanto existen los ángeles de la luz, igualmente existen los ángeles de la oscuridad. Charlie, para entender, o sea, estas personas... Estamos hablando de la posesión de espíritus de estos individuos. Y eso no es algo común, ¿no? En el Vaticano existe el Opus Dei. Ellos tienen también un grupo que se especializa en exorcismo. Hay más de 1000 registros de exorcismos que han sido llevados a cabo donde hay confirmación. Uno de los predominantes que le quisiera recomendar a la audiencia que lo busquen por YouTube es el caso de Emily Rose. Sí, que se ha hecho una película también. Rose. Exacto. Ahí aparecen los videos de cómo aparecía ella antes y después, número 1. Ahí aparece la voz de ella, como transciende hacia otro ser en cual las vocales femeninas de ellas era prácticamente imposible alterarlas para llevarlas y convocarlas a ese sistema tan profundo que daba miedo. También está la entrevista del supuesto pastor de la iglesia, de lo cual después se vuelve casi loco, y él presenció eso. Usted misma, cuando está viendo auditivamente esto que está pasando, que lo tienen legítimamente puesto ahí, es una cosa escalofriante. La película del exorcismo ni se acerca a esto, ¿no? Pero bueno, sí existen estas cosas. Mira, hay personas que no necesariamente pertenecen a los cultos satánicos y tienen protección satánica. Y voy a mencionar una persona como ejemplo que todo el mundo conoce. Hillary Clinton y su marido. Ellos tienen un demagogo de uno de los grandes magos americanos que se dedica a hacer magia para protección. Esta mujer ha cometido miles de homicidios, de lo cual el FBI tiene la evidencia esa. Cuando estaba en el Departamento de Defensa, ella cometió múltiples crímenes y felonías, destruyó evidencia, pudo corruptamente comprar al agente director del FBI, Comey. Pudo comprar a la fiscal general de Estados Unidos, Lynch. A cada uno le dio $30 millones y pudo convencer al director de la CIA, Brennan, a hacer un montaje de un coup al presidente electo Donald Trump. Esto es lo que se llama hoy en día el Spygate o el Deep State de lo que ha pasado. Esta mujer pudo llevar a cabo todas estas cosas. Está casi semi-inválida. Está que si tú le miras a los ojos de esa mujer te das cuenta de un espíritu maléfico completo. Pero al mismo tiempo tienen una protección diabólica tan grande que no hay quien la toque. Y esa es la realidad. Entonces muchas veces los espíritus, no tanto los espíritus, sino los arcángeles de la oscuridad, usan a personas como esta que no tienen escrúpulos ninguno y están dispuestos a matar con tal de manipular a la sociedad a objetivos de autodestrucción donde se viola la moralidad, los principios, los valores, todo aquello que contamine al alma. Porque cada vez que un alma limpia entra en el camino de la oscuridad, más fuerza coge el príncipe de la oscuridad llamado Lucifer.
Pero para que un alma entre no tiene que estar muy limpia. Porque no estoy matando un pajarito. Claro. No pude, porque me parecía cruel. Borré el juego enseguida. Entonces, ¿cómo voy a permitir que un hijo mío juegue a matar? Y aquí es donde vemos, Jenny, te voy a decir, ha dado con un punto que muchas personas no se dan cuenta a veces lo que están haciendo. Esa programación de juego que está llegando a la adolescencia hoy en día, atrás de eso, no porque esté yo tratando de ser teólogo, sino teósofo, atrás de eso están las fuerzas de la oscuridad, porque es el alimento que le estamos dando visual al niño, que está siendo programado en el cerebro y está entrando en el subconsciente y después reacciona como si fuera algo natural. Después la sociedad, el departamento de policía le dice, no, no hay problema, te sentiste amenazado. Antes te tenías que pelear con alguien aunque y no sacar un arma, a menos que te sacaran un arma. Yo fui policía aquí en Metro Dade y trabajé 3 disturbios, trabajé en contra del cartel colombiano, trabajé en contra de los marielitos cuando llegaron aquí, que sacaron de las cárceles de allá, de los manicomios, y estaba en combate constantemente. Y eso era una cosa fenomenal. Y vi muchos policías que estaban fuertes, con los músculos grandes y los tatuajes, y en el primer tiroteo se tiraban al piso a llorar y se hacían hasta pipi, a que llegara a reírse, ¿no? Y ahí es cuando tú sabes, cuando tú tomas responsabilidad de una posición que no tienes mérito o los pantalones bien puestos para eso. Y que vemos hoy en día que muchas personas están entrando a ser policías que no tienen las calificaciones, nada más porque tienen un buen plan de retiro, es un cheque y es una posición egocéntrica que te hace sentir superior porque tienes un revólver y una chapa que te deja hacer lo que tú quieres. Él es la ley, ¿no? No solamente en este país, en Perú cogieron ahora a 10 policías el mes pasado, que eran sicarios y mataban a personas por $100. En Perú, tú sabes que son más de 10 policías siendo sicarios. Eso lo puse en mi Facebook, bajo Charles del Campo. Pero bueno, son estas cosas que están pasando no solamente en Estados Unidos, aunque aquí lo que predomina es estas personas que están en lo que se llaman active shootings, disparos activos en los moles, y tratan siempre de buscar algo inmediatamente. Racismo, no, un grupo ariano del Ku Klux Klan, no, esto porque vamos a echarle la culpa a Trump. A este hombre le echan la culpa a completamente una hormiga, le pasa por arriba un carro, lo hizo el presidente, ¿no? Ya es absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos una convicción espiritual, no importa la clase de religión, si estás con la Biblia y el cristianismo y las palabras de Jesús el Cristo. No importa si estás leyendo en el hinduismo el Bhagavad Gita y los Upanishads y los Vedas. No importa si estás leyendo por Moisés el Sefer Yetzirah o la Cábala del misticismo. No importa si estás leyendo el Corán y la parte mística del Mohammed tiene una parte que es el del sufismo, muy bonito, ¿no? Después que tú estés haciendo algo procreativo con tu vida espiritual, porque cuando tú tienes a Dios dentro de ti, tú no puedes hacer daño. No, por eso digo, es la luz o la oscuridad, nada más. No te nace, no te nace para nada. Entonces, cuando lo que estamos viendo estas personas, cuando estamos manejando por la mañana en el tráfico de Miami, yo digo, por esta gente no van los domingos. Fíjate que no hay tráfico los domingos para ir a la iglesia. ¿Tú has visto eso? No, claro. A ninguna hora. Te están tirando el carro arriba. Bueno, se están disparando entre los carros. Ayer creo precisamente que uno estaba en bicicleta en el MacArthur, caminando, vino uno en el carro, se bajó y le entró a tiro ahí a todo el mundo. Creo que murió uno. Una cosa que tú dices, pero chico, y no te puedes pelear con él de mano a mano como hacían los hombres en la época de antes, porque tienes que sacar un arma, ¿no? Y es algo que tú dices, ¿qué es lo que posee a este hombre en llevar a cabo, a cometer un homicidio por un desacuerdo de un peaje? Estamos entrando en un estado de locura. A mí me pasó una vez que un semáforo que proviene verdaderamente del demonio, por llamarlo así, o Lucifer o Satanás, según la versión. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. En la jerarquía de los ángeles caídos, igual que están los ángeles de la luz, están los ángeles de las tinieblas.
Jesucristo coincidencialmente era conocido por los romanos como Jesús el de Nazaret, el exorcista, ¿no? Él se dedicaba a eso, ahí fue donde él cogió en su preámbulo de enseñanzas, ¿no? Pero bueno, previo a esto, arqueológicamente, que es una ciencia en la época antigua, estamos hablando de los sumerianos, donde viene supuestamente el primer concepto del ángel caído, que es el que se identifica como Pazuzu. Y Pazuzu fue encontrado arqueológicamente como ese ángel caído en una figura inmensa, que es el que es representado en la película El Exorcista. Cuando empieza la película, que es un arqueólogo que está en Irak y hace este encuentro de esta figura, esa figura es verdadera. Eso no es nada de juego. Pero bueno, hay ciencia ficción envuelta en el desarrollo de la película después para llamar la atención del público. Pero antes de esto, algo que nunca y muy difícil que se hable, es el concepto del que estaba el ángel caído de Babilonia y Siria. Y este es preámbulo al de los sumerianos. Y ese se llama Malek Taos. Y sí, arqueológicamente también se han encontrado en excavaciones los rastros y evidencia de Malek Taos. Como mucho. Demasiado. Toda audiencia que esté allá afuera, que piense en algo como si fuera esto incrédulo, ¿no? Y yo lo comprendo y hay que tener un escepticismo. Solo tienen que ir al internet, a los medios sociales y escribir lo siguiente. Niños perdidos, grupos satánicos, sacrificios humanos. Y ahí sale todo. Ahí sale todo. Y vas a la parte de California en Google y escribes en inglés, ¿no? Sacrificios de niños desaparecidos, California. Según el Departamento del Estado de Justicia de California, en los últimos 15 años, y esto está por el Departamento de Justicia de ellos interno, ¿no? Hay un registro de mínimo, voy a tirarme por el mínimo, ¿no? De 3.500 niños al año desaparecidos por los últimos 15 años. Para que te enteres. Hay un agente del ex FBI que se llamaba Ted Tenderson. Y este hombre se retiró y sacó a conocer esta información. Y cuando él dijo eso, en 48 horas lo asesinaron. El que él tenía de guardaespaldas, que lo conozco yo y no puedo mencionar su nombre por seguridad, que no le vaya a pasar algo, me da unos documentos oficiales de copia de esto. Y cuando yo lo leo, digo, Dios mío santo, esto fue un homicidio. Y lo mataron con éter por el aire acondicionado en el hotel donde estaba durmiendo. Porque después cuando hicieron la autopsia, vieron que los pulmones estaban contraídos y había un líquido, de lo cual las sustancias se pueden definir bajo la forénsica de análisis bioquímicos, ¿no? Y ahí llegaron esas conclusiones. O sea que él se acostó a dormir y nunca se despertó. Nunca se despertó. Y era un hombre extraordinario. Un hombre con tremenda credibilidad. Llevaba más de 30 años como director del área de California. Y él dio a conocer eso de que se estaban secuestrando niños por estos cultos. ¿Niños americanos o niños latinos? Que te voy a hablar es lo siguiente. Muchas personas no saben que parte de que por qué el presidente Trump está tratando de establecer una muralla a un nivel más grande del que está, no es solamente porque hayan inmigrantes, de lo cual hay americanos que están proveyéndoles con comida y la transportación a todas estas personas para traerlos aquí, para ponerle presión. El problema está en lo siguiente, que muchas de estas personas que están viniendo están practicando la Santa Muerte, que proviene de sacrificios hasta de la época que te voy a hablar de los aztecas, ¿no? Que hacían sacrificios humanos cuando aquellos, ¿no? La primera virgen y todo eso. Bueno, y tomaban la sangre, era una cosa completamente absurda. Pero eso se ha mantenido en tradición y yo he estado como investigador que fui ahí encubierto y entré dentro de la Santa Muerte. Pero antes de entrar en la Santa Muerte tuve que entrar a la iglesia satánica de California y tenía que tener cierta iniciación ya para que me pudieran admitir. Y de ahí entro encubierto, se piensan que porque soy cubano que estoy practicando el Palo Mayombe, que yo no estaba en eso. Sí. Entonces ahí empieza esa odisea y me había contratado una iglesia cristiana de California para encontrar a dos muchachas que se habían desaparecido.
Este es el caso que te mandé por el Sí. correo electrónico, la fotografía, Sí, cuando salió sí, por sí. las noticias, y me viste ahí trabajando con la policía de México, con el SR Team, el comando SWAT de la policía, todos encapuchados porque no pueden enseñar su cara, No, porque el no, cártel los claro, manda a matar. claro. Mira cómo trabaja la operación de la Santa Muerte. Estas personas que tienen una disposición económica malísima, que no tienen nada más que ni un plato ni una tortilla que comerse, vienen, y eso es lo que están haciendo ahora con todos estos emigrantes que están llegando, y les dicen: lleva 5 o 6 kilos de heroína cruzando el desierto por Arizona, Nuevo México o por El Paso, Texas. Y cuando regrese nosotros, y puedes hacer eso, nosotros te vamos a dar a ti $50,000 o $25,000. De ahí tienes que pagar $10,000 de lo que te vamos a pagar para darte la bendición y la protección hacia la Santa Muerte, que la Santa Muerte es representada por una virgen en esqueleto, ¿no? Y todos los narcotraficantes, tanto los Zetas, la mafia mexicana, la MS-13, están practicando eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La MS-13, que es la salvatruche, la mala salvatruche de El Salvador, de lo cual polémicamente fue entrenada por la CIA como paramilitares cuando estaban los guerrilleros allí y estaban peleando los comunistas. Después fueron abandonados y esta gente dijeron: espérate, que tenemos un entrenamiento fenomenal para vamos a aprovechar las circunstancias. Y eso fue lo que hicieron. Y lo que estamos viendo es que están envueltos ahora la MS-13 en todo este sector de El Paso, Texas y Nuevo México y Texas, en Dallas, en hacer secuestros a mexicanos que están aquí ilegal. Entonces los secuestran por una totalidad de $5,000. Es lo que se llama express kidnapping, secuestro express. Rápido. Porque saben que no van a llamar a la policía. Claro. Y yo he tenido muchos casos de eso. Me he puesto en contacto con el FBI, me he puesto en contacto con la policía y no les interesa. Entonces mira lo que pasa. Perdón, ¿por qué se pueden salir con la suya? Para tú salir de México y entrar a Estados Unidos, a menos que no tengas una visa o residente o tengas unos permisos de autorización, no entras por nada. El borde está súper monitoreado, que eso es increíble, ¿no? Ahora, para tú entrar a México, tú no necesitas absolutamente nada. Tú puedes entrar a México cargando 50 ametralladoras, hasta un misil en la espalda, que no te dicen nada. Adelante. Y ahí es donde vienen todos los traficantes de drogas, de armamentos y de balas de los Estados Unidos, haciendo cosas inescrupulosas y pasando el borde y vendiéndolas. Y después salen y regresan a su país, que compraron algo como si no, yo estaba tomándome unas cervecitas y dando una vuelta por el lugar. Y comprando un sombrero. Exacto. Una cosa completamente... Entonces, si yo tengo ya una inclinación a lo negativo, es más fácil. Mira, pero si mi camino es positivo y con los altos y bajos que tiene cualquier ser humano normal, con sus momentos de duda, con sus fracasos, con sus triunfos, no es terreno de cultivo para lo oscuro, por ejemplo. Claro, los arcángeles de la oscuridad no se van a preocupar por un alcohólico o una persona que se piense... Vaya, son personas que ellos se dedican, que tienen una influencia a la sociedad. La música, por ejemplo, vemos la degradación hoy en día, ¿no? Eso es un ejemplo. Y los efectos que trae, que se convierten en multimillonarios. Tenemos los congresistas, los senadores. Gente con poder. Gente con poder, que crean duda dentro del sistema democrático. Ahora Estados Unidos, el Partido Demócrata, se está declarando socialista. Una cosa que es inaudita completamente, porque esto siempre ha sido un país demócrata bajo democracia, capitalista como republicano, ¿no? Y son cosas que uno dice, ¿cómo puede estar pasando esto? Los presidentes hoy en día son marionetas, es lo que hay atrás. Vemos la situación desafortunada, como un ejemplo de Maduro en Venezuela, lo que está llevando a una explotación a la sociedad que está sumible y no se revuelve. Tú sabes, nadie le ha tirado ni una arepa a ese señor por la cabeza. Entonces tú dices, ¿cómo este hombre como demagogo puede tener ese poderío? También el pueblo cede, al pueblo no interferir y nadie querer arriesgarse, que es lo que pasa, cedes al mal, ¿no? No siempre tiene que haber un sacrificio.
Él tuvo una iniciación de palo mayombe en Cuba que se la dio Raúl Castro, que era la misma que había recibido Fidel Castro cuando fue al Congo. Yo coincidencialmente, una de las personas muy cerca de Fidel Castro, cuando vino para acá, para Miami, y pidió asilo político y dio mucha información de inteligencia de los Castro, él trajo los clavos que se usaron en estos rituales en el Congo. Y después él salió de la santería, salió del palo mayombe, me explicó todo el proceso que ellos habían oído y que habían pasado con él. Y me dice, Charlie, yo sé que tú eres como que un arqueólogo y un explorador en todo esto y coleccionas todas estas cosas. Y yo tengo una colección fenomenal de todas las religiones, ¿no? El hinduismo, para que tú lo sepas, cambiando de conversación un poco y nos reintegramos de nuevo, el hinduismo tiene una magia negra que le traquetea a los mameyes, como dicen los cubanos. ¿Negra? Oh, sí, en Orlando existen unos magos que se especializan, ¿ok?, a la magia negra, que es fenomenal. El palo mayombe, de lo cual aquí en Hialeah hay ciertas personas que son los grandes paleros, es una cosa que eso es, que da miedo. Entonces, todos nos identificamos con cosas según nuestro nivel de inteligencia evolutiva y espiritual. Y estas personas que están vibrando en estos sistemas paganos, para ellos esa es la realidad. Como el decir ese, nuestra percepción se convierte en nuestra realidad. Hay un famoso poeta que me encanta hablar de él, Campo Amor, y él decía, nada es verdad y nada es mentira. Todo es según con el color del cristal que se mira. Y más veracidad en eso no puede existir. Pero a muchas personas que me hacen estos cuentos de la agresividad esta que existe, ¿no? Y que a veces no saben qué hacer. Yo, gracias a Dios, yo vivo a 3 horas fuera de Miami. ¿No? Yo vengo aquí 2 o 3 veces a la semana cuando tengo que hablar con un cliente o dar alguna consulta o alguien que siempre está interesado en comprar muchos de los manuscritos míos antiguos, que es un buen mercado, independientemente de mi caso como detective privado. Y me ven, me dicen, Charlie, qué interesante cuando te oigo hablar, qué inspiración tomo, por qué tú no estás en la televisión con tu propio programa, por qué tú no estás en la radio con tu propio programa. Y yo le digo, te voy a decir por qué, eso es bien simple. Número 1, porque no tengo el presupuesto. Número 2, nadie va a dar el presupuesto donde lo que yo estoy representando es la paz, el amor, los principios, el valor, el cómo tener una vida cotidiana más sana de la que ya tenemos, el cómo darte herramientas para poder subsistir con estos grandes cambios. ¿Y qué es el camino del misticismo eso? El camino del misticismo es una transparencia, de lo cual tú identificas a tu alma con el universo, donde tú identificas a tu ser con la naturaleza, porque somos codependientes de ella en todo, el agua, sus alimentos y el oxígeno. Quiere decir que somos semidioses de nuestro destino. Y cómo tomar las leyes naturales que están preexistentes en ella, muchos las tenemos como teorías, otros como convincentes, entre lo que es la reencarnación y el karma, ¿no? Y hay veces que yo le digo a la persona, no le hagas mal a esa persona, deja que el karma a su debido tiempo se haga cargo de eso. Y son muchas cosas así, de lo cual es tomar una conciencia nueva al nivel de las circunstancias, en el abismo que nos encontramos todos. Hay personas ahora en estos momentos que están en posiciones de profesiones que no quieren. Mi sobrina es una de ellas, contadora CPA, ¿no? Graduada summa magna cum laude de FIU, tremenda universidad, y dice, no puedo más, me retiré. Y lo que tiene son 30 y pico de años. Le digo, tengo mi hijo ahora, después voy a decidir qué otra carrera coger. No podía más. El estrés, los corporativos y los abogados diciéndole, no, esconde estos gastos por aquí. Y ella, no, pero es que eso es ilegal. Yo soy una contadora, yo no vine aquí para esto. Entonces compromete su moralidad y dice, no, me quedo en mi casa antes de hacer eso. Y es verdad. Yo no soy millonario, ¿tú sabes por qué? Porque yo no puedo robar. No puedo ser. ¿Tú sabes por qué yo no estoy en una relación ahora? Porque yo no puedo mentir. No puedo, no me nace, ¿no? Ahora, a pesar de quiero decirle a la audiencia que yo no estoy tratando de crear dudas, ¿no? Al mismo tiempo estamos hablando de cosas que están pasando, que son inauditas
para tomar precauciones, ¿no? Estamos viviendo, yo creo, en mi opinión, eventos bíblicos y de profecías, ¿no? No solamente de Juan en las últimas revelaciones de los capítulos de la Biblia, sino también de Nostradamus. Y otros escritos también que hay dentro de las escuelas esotéricas. Tú sabes que yo soy Rosacruz, masón, pertenezco a otras organizaciones. Una de las que sigo muy profundamente es el Agni Yoga de Elena Roerich, volumen 1 y 2. ¿no? La esposa de Nicolás. La esposa de Nicolás Roerich. Unos místicos polifacéticos completos, era el abogado, pintor, él fue quien introdujo a las Naciones Unidas el pacto de respetar todas las iglesias y todos los museos en tiempos de guerra, ¿no? De lo cual nunca se ha respetado, ¿no? Y cosas así por el estilo. Pero tenemos que tomar conciencia, tenemos que cada uno de nosotros individualmente empezar a dialogar con los demás, aunque nos estén mirando como si pareciéramos unos marcianos, ¿no? Porque el momento lo estamos viviendo ahora. Tú sabes, no hay que esperar mañana para decir, voy a estar en la radio, voy a estar... No, dentro de nuestro círculo familiar, decir, tenemos un problema existente que va a pasar, tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos en nuestras raíces, tenemos que tomar precaución, tenemos que rezar entre nosotros, hacer vínculos para ayudar de vez en cuando a aquellos menos afortunados. Limitadamente. Yo me recuerdo un día que yo he hablado en muchas estaciones, y me recuerdo un día que fui a ver un amigo mío que tenía un programa de televisión, y yo quería crear un programa también ahí para hablar de los temas que siempre hablo. Que me ves en YouTube, escribe mi nombre, Charles del Campo, allá hay 100 videos. Y esa persona tenía el contacto, y le dije, mira, yo quisiera estar ahí para tener un programa. Inmediatamente esa persona me cerró las puertas y me dejó de hablar. Le dije, ¿pasa algo? Porque se sentía con envidia porque yo hablaba mejor que él. Me enteré de esto después. Pero yo aprendo. Por otra persona. Y dije, parece mentira que por los celos de un individuo me cerraron las puertas a mí. Entonces me puse a pensar y dije, dudé, ¿no? ¿Cómo puede ser que si yo estoy del lado de la luz voy a crear conciencia? ¿Cómo puede ser que yo no tenga el poderío para poder haber llevado a cabo esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dudas en el momento, pero al mismo tiempo ese individuo se crea karma, porque está trabajando para la oscuridad. Entonces ya lo tuve identificado. Y a lo mejor no hablé allí, hablo aquí, y a lo mejor hablando aquí, en esta radio, le creo conciencia a una sola persona. Es suficiente. Es suficiente, ya. Porque el profe Morales tiene como... Mucho gusto, un placer estar aquí reintegrado contigo y con nuestra audiencia. Precisamente tenemos hoy un tema profundamente interesante, muy confidencial, de lo cual en los medios sociales no se habla, ni tampoco hay periodistas que expongan esto en la televisión ni en la radio. Yo no creo que es tanto el miedo, sino que esto está considerado como una teoría de conspiración, pero hoy voy a divulgar información clasificada. O sea que yo también me dedico como periodista independiente para una estación que no puedo mencionar aquí por la radio, pero muy conocida a nivel internacional. Y ellos me piden de vez en cuando que busque ciertas investigaciones de ciertos casos cuando ellos tienen problemas en encontrar la evidencia para darle soporte a la historia, ¿no? Pero el tema de hoy es extremadamente interesante, como estaba diciendo, y al mismo tiempo la audiencia se va a mantener un poco escéptica, pero voy a tratar de hacer un sinopsis primero histórico de esto antes de entrar en el tema, y creo que para el segundo programa vamos a hablar de la continuación de esto, que es un tema que ya es reconocido internacionalmente, especialmente con este hombre que ha estado envuelto en grupos de tráfico de niños, Jeffrey Epstein. Recientemente suicidado. Supuestamente. Desafortunadamente hay demasiados adolescentes que están integrándose a los grupos estos satánicos y estos cultos. Pero eso es porque les gusta o porque no encuentran nada en otro lado que les convenga o porque les prometen maravillas. Obvio. ¿Cómo se mete uno en la cabeza de un adolescente para entender? Una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hemos perdido la fe en todos los ángulos de nuestra vida cotidiana.
hemos perdido, muchos de los padres no han podido darle esta herencia a los niños de tener alguna identidad en una religión de su preferencia. Y desafortunadamente lo han hecho de un estilo dogmático. Y el adolescente de hoy en día es alguien flexible, que está con la tecnología, está aprendiendo, viaja alrededor del mundo por el teléfono celular y puede verlo todo por Google en momentos de segundo. Entonces ellos dicen, ¿por qué me voy a ajustar esa tradición? Entonces después viene la metafísica y ¿qué es lo que pasa? Sí es una alternativa de creencias mucho mejor, pero es que hay un problema ahí también, que hay muchos descarados, muchas personas que representan tener la verdad y no la tienen. Y entonces después de un tiempo se dan cuenta que han sido sobornados y han perdido tiempo y mucho dinero en su vida y no llegaron a nada, ¿no? Hay algo muy imprescindible que el gobierno también ha hecho. Si la librería más conocida nacionalmente en Estados Unidos es Barnes Noble, ¿no? Ellos sacaron todos los libros de metafísica, todos los libros de los grandes filósofos que hablaban, que habían sido iniciados en escuelas. Y ahora, de 10 libros, 9 son satánicos, luciferianos, y están hablando de Wicca, que es lo que ahora está más predominante. La Wicca es el seguimiento ecléctico de practicar magia blanca. Puede ser la blanca o puede ser la negra. Es el mismo instrumento, ¿no? Es como un cuchillo. Lo puedes usar para cortar la carne o lo puedes usar para hacerle un mal a alguien y asaltar un banco. Cada uno decide el uso que quiere dar. Exacto. Entonces, esta adolescencia ha perdido fe, no le interesa, no ven a Dios, la espiritualidad no está en ellos, ni en la mujer tampoco. Por eso es que tú ves estas mujeres en muchos de estos lugares en las redes sociales que se están desnudando al completo, con unas caras preciosas, unos cuerpos fenomenales, y uno dice, pero la mamá no está mirando, o la prima, tú sabes. ¿Porque ya no hay familia? ¿No hay concepto de familia? Se ha perdido también, desafortunadamente. Y por eso yo digo que es esencial mantener tradiciones folclóricas y cultura. Estamos en Estados Unidos, tenemos que americanizarnos, ¿no? Pero no al sistema de la degradación, ¿no? Que la estamos viendo constantemente. Y aquí es donde vienen las profecías. Entonces voy a mencionar varias de ellas ahora para que el público pueda buscar también esto en la Biblia de referencia y confirmarlo. Algo completamente impactante. Una de las cosas